Gloria al Señor. Estamos contentos, hermanos y amigos, porque una vez más podemos estar en este lugar y haciendo lo que se nos ha mandado hacer, y es de hablar de la palabra del Señor. Y gracias le doy a mi Dios de ser llamado, uno de los que Él llamó para darle esa encomienda, y siempre nos ha gustado quererlo hacer bien. A cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de cualquier medio en el cual lo hace, queremos saludarles y rogarle al Señor por sus bendiciones sobre sus vidas. En especial a nuestros hermanos allá en Nicaragua, a los cuales desde aquí mandamos un cordial saludo en el amor de Jesucristo. Amor único, amor verdadero. Y como decíamos en el programa anterior, amados, y como usted ya lo sabe, vamos a estar tocando de aquellos puntos de los que el falso profeta enviado por Satanás, su jefe, para que se llegue a las iglesias y le ponga un bozal por la boca de los ministros para no hablar de esos temas. Ya hablamos acerca de lo que es el adulterio. Ya hablamos acerca de lo que es la fornicación. Ya hablamos acerca de lo que es el infierno. Y hoy nuevamente seguimos con lo que es el infierno. En el programa anterior hicimos descripciones acerca de ese lugar, por lo cual, una vez más, muchos pastores aún no creen en el infierno. Hermano, ¿usted sabía eso? Que hay pastores que no creen, que creen que el infierno es algo, un mito. Y usted lo escucha, que no es literal. Si no fuera literal, ni en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, no se mencionara. Y el que más mencionó el infierno fue el mismo Señor Jesucristo. El que más enseñó acerca del infierno. Y el Señor Jesucristo tuvo la autoridad espiritual, Él es Dios, pero tuvo la autoridad moral de hablar del infierno, porque de acuerdo a Efesios, en su capítulo 2,
dice que él llegó, él bajó hasta aquel lugar. Capítulo 4, perdón, verso 8 de Efesios. Jesucristo bajó hasta ese lugar y bajó con un propósito de quitarle la llave al mismo diablo. Y Colosenses dice que él mismo lo exhibió. O sea que si fuera un mito lo que es el infierno, amados amigos y hermanos, no hubiera sido mencionado por el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día no se escucha, no se oye de los púlpitos. Porque, como dije, Satanás le ordenó a su falso profeta, porque recordemos que el falso profeta es el que está llevando todas esas herejías a través de los hombres que se dejan usarse por él y está metiendo herejías. Ese es el falso profeta. Entonces, esto se ha convertido en un monopolio satánico, y los ministros, como no les conviene, porque una de las cosas que dicen, no, hay que ser positivista. Hermanos, la Biblia en ningún momento me habla que yo tengo que ser positivista, porque yo no soy positivismo, ni tampoco la Biblia me habla que yo tengo que ser negativo. Y esas son las doctrinas que hay dentro de la iglesia. No, porque ese hermano está negativo. ¿Quién te enseñó eso? Que cuando se predica la palabra de Dios tiene que ser, hermano, el amor de Dios. Se acaba de celebrar aquí en los Estados Unidos, y creo que en el mundo entero, o quizás Centro-Suramérica, lo que es el tal llamado Día del Amor, Día de la Amistad. ¿Y a quién es el que se resalta en ese llamado Día del Amor, si no es el Cupido? Alabado sea el nombre del Señor. Muchos compraron regalos a sus esposas. Muchos llevaron a cena a sus esposas, sus novias, sus novios. Hermano, cuando usted desea llevarle una flor, una rosa, un bonche de flores a tu esposa, no esperes convertir tu amor para por detrás de la cortina servirle a ese sujeto. Ese mismo el diosero, Dios del amor, hecho por los babilónicos, por los asirios, en aquellos tiempos, amados. Y hoy la iglesia lo abraza como una celebración. Si quieres entender qué es el amor, lea el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahí usted va a encontrar lo que es el amor, el significado verdadero del amor. Pero se acaba de celebrar, y las iglesias con su cena de amor, y sin saber lo que detrás de esto existe.
Y ha pasado de la misma manera con la iglesia de Jesucristo hoy en día. Esas son las fiestas que que Satanás le dijo a su falso profeta: mira, métale el Cupido, métale ahí el dios Ero, para que ellos me celebren a través de esos dioses paganos a los cuales Dios odia, pero para él son sus instrumentos para engañar y destruir la mente de los hombres y de las mujeres. Y muchos de esos temas, amados, nosotros los vamos a ir tocando, porque el diablo no me va a callar la boca. Que esté claro eso, y que él lo sabe, que a mí no me va a callar la boca, porque yo no le pertenezco a él. Hermanos, hoy cuando testificamos, todo el mundo, no, hermano, no asuste a la gente. ¿Y quién le dijo que la palabra de Dios es para asustar? La palabra de Dios no es para asustar a nadie. La palabra de Dios es para enseñar, para advertir del peligro eminente que ha sido decretado por Dios para cuando llegue el momento de su ejecución, para que nadie diga: yo no lo sabía. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y cuando le dijo que hay muchos que duermen, que hay muchos dormilones, en el capítulo 11 de 1 Corintios, muchos duermen, dice la palabra de Dios. Y en otro pasaje dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, que Cristo quiere alumbrarte. Y eso es lo que la iglesia hoy en día no está entendiendo. No me hables del infierno, porque la gente se me va al Señor, porque se asusta la gente. Los israelitas, con el Seol, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos sí creían en el infierno. Ellos creían en la resurrección. Pero ¿cómo creían ellos? Los que aprendieron de la iglesia, de la mal llamada iglesia apostólica romana. ¿Por qué digo mal llamada? Hermano, porque de apostólica no tiene absolutamente nada. Si conociésemos la historia de lo que es esa congregación, créanme que ahí sí hay mucha tela que cortar. Por eso, hermanos, yo siempre lo digo acerca de lo que es la historia de esa iglesia. ¿Por qué surgieron la reforma? Ni el Papa, escuchen lo que voy a decir, hermanos, ni el Papa, ninguno de los, ¿cómo se llama lo que le sigue a él? Los pontífices. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ninguno de ellos, de esa jerarquía, me va a venir a hablar de
que no hable mal. Yo no estoy hablando mal, yo estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que a mucha gente le suena mal porque no conocen la historia de lo que el cristianismo. Estoy hablando del cristianismo apostólico de aquellos tiempos. Yo no estoy hablando de ese cristianismo de hoy, que muchos en vez de ser cristianos son cristinos, porque hoy se vive más el cristianismo que el mismo cristianismo. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Y cuando se pasa por la cereza, colgados. Cuando se pone la balanza, no hay peso. Y eso es lo que hay, amados hermanos. Y hoy quisiera leer con ustedes un solo pasaje. Y lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Juan. El verso conocido por todos. El que fue recitado hoy domingo en varias iglesias y el viernes pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta los muchachos se lo saben, porque los padres aseguran que se lo enseñan. Pero ¿conocemos el significado? Creo que no. El tema del infierno es un tema difícil de entender, difícil de absorber, porque en el libro a los Romanos que estamos estudiando con nuestra hermana Prudencia Peña, ahí hay un pasaje que dice que el rey de este siglo ha entenebrecido o ha oscurecido la mente de los humanos por la maldad del pecado. Entonces, cuando oímos hoy en día hablar del amor de Jesucristo y leemos este pasaje, lo primero que nos viene a la mente, y ustedes lo oyen, amados, porque al no poder describir el significado de este pasaje, muchos de nosotros hemos llevado a un punto que Dios ha sido cuestionado en su posición de Dios, que dónde estaba Dios cuando sucedió el terremoto. ¿No lo vimos acá al instante? Si Dios es Dios de amor, entonces, ¿dónde estaba cuando murió mi ser querido? Amados hermanos, tenemos que entender que el amor es una cualidad principal del carácter de Dios. Es el atributo por excelencia de la divinidad de Dios, el cual va acompañado ¿con qué? Hello, con la justicia de Dios. No puede haber amor sin justicia.
En el momento en que se habla del amor, ahí tiene que haber la justicia. ¿Por qué, hermanos? Están la justicia y el amor están tomados de las manos y son las cualidades principales del carácter de Dios, y es el atributo por excelencia de la divinidad de Dios, lo que es el amor y la justicia. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros hoy en día? Amados hermanos, es porque no conocemos, no hemos conocido, ni creo que muchos quieran conocer lo que es el carácter de Dios. Desde el Antiguo Testamento miramos los fracasos de nuestros antepasados por ese mismo problema, porque no conocieron el carácter de Dios. Ahora me pregunta, ¿y cómo es para conocer el carácter de Dios? Aquí está el libro sagrado, aquí está la vida de Jesucristo. Dice Romanos en su capítulo 1 que Él se nos ha revelado a nosotros. Él se nos ha revelado su carácter. Él se nos ha revelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el amor va solo? Todos nosotros aquí somos padres. Si yo castigo a mi hijo, yo no le voy a golpear, yo le voy a castigar. ¿Cuántos de nosotros no creamos a nuestros hijos o criamos a nuestros hijos y todo el tiempo les estamos advirtiendo de las cosas malas? ¿Qué es lo que en la calle puede encontrarse? Aún en el centro educativo, ¿qué es lo que puede encontrarse? Y siempre estamos amonestando, siempre estamos advirtiendo, y cuando llega a desobedecer y cae, entonces hay que aplaudir. ¿Seguro que no? Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros, amados. En ese momento de desobediencia hay que aplicar el amor juntamente con lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque el amor sin justicia se constituye en lo que es la injusticia. Y la justicia sin amor se torna en lo que es la crueldad. Cuando un padre castiga a un hijo y dice que es lo castiga por justicia, muchos padres han golpeado a sus hijos y han habido aquellos que hasta muertos se han quedado los hijos. ¿Por qué? Porque aplicó la justicia sin amor. En Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, miremos lo que dice la palabra del Señor. Versos 3 y 4, dice la palabra del Señor: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor aquí? Él es justo y recto. Y su camino es rectitud. No hay en él malicia, no hay en él maldad, sino que todos sus caminos es recto. Y como él es recto, a nosotros nos conduce y nos llama a lo que es la rectitud. El supremo juez, el que ejecuta las leyes, el que dicta en advertencia, hoy en día también hay muchos cristianos que no aceptan ni creen que hay una condenación. Y es una condenación eterna. Y saben una cosa, hermanos, el carácter de Dios no se puede sobornar. La advertencia de Dios no se puede sobornar. El amor de Dios no se puede sobornar. La justicia de Dios no se puede sobornar. ¿Por qué no se puede sobornar? Por lo que leímos en el capítulo 32 de Deuteronomio. Porque su camino, y oigan bien, hermano, no dice sus caminos, no habló en plural, sino que habló en singular. Digo, porque su camino es recto, o sea que un solo camino, rectitud. Nosotros tenemos diferentes caminos, porque somos como el río, como los ríos. Un rato decimos que sí, pero al llegar a la esquina cambiamos de curso, cambiamos de pensamiento, y por lo que yo decía que sí, creo que no me conviene. No, le voy a decir que no. Dios no es así. Por eso el escritor, el sabio Salomón, asegura y dice: su camino es de rectitud. Alabado sea el nombre del Señor. Es tan recto el camino del Señor, amados, que Dios no comió cuentos con nuestros patriarcas. Adán le advirtió: mira, Adán, tú eres el mayordomo de mi creación. Todo lo que hay aquí en el huerto está bajo tu responsabilidad. Solamente te advierto que hay un árbol en tal lugar del fruto de ese árbol no comas. Amados hermanos, el desafío
Y muchas veces nosotros mismos desafiamos a Dios. La actitud desafiante de Adán y la mentira del diablo, lo que le estaba diciendo, le aumentó la perspectiva. Puso mentiras en la palabra de Dios. Llenó el corazón de Adán con dudas. Y ese modo de actuar, ese carácter agresivo de Adán, le costó lo más bello que un hombre pudo tener. Le costó. Dios le castigó. Le castigó con el amor juntamente con la justicia. ¿Por qué, amados? Porque en el momento que Adán viola los mandamientos de Dios, después de haber dado la advertencia, lo que le iba a pasar, Dios pudo fulminar a Adán. Dios pudo inmediatamente radicar a Adán del planeta. Pero Dios usó su principal de lo que es su deidad, usando el amor con la justicia. Dios mismo fue que buscó a Adán. Porque ¿qué pasó con Abraham? Con Adán, perdón. Salió corriendo. Salió corriendo, amados. ¿Y usted cree que ahí no habían tigres y leones para devorar a Adán? Ya esos animales ya podían devorarlo a él, porque él había violado los leyes de Dios. Pero no. Dios salió en su búsqueda. Adán, Adán. Y dije, salió en su búsqueda, no es porque Dios no sabía. Estamos usando una interpretación teofánica, usando palabras conocidas para traer una verdad. Dios salió en su busca. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ya el infierno estaba preparado, amados hermanos y amigos. Porque Satanás había sido derrumbado de allá arriba, y dice la palabra del Señor que el infierno estaba y fue preparado al mismo diablo con sus seguidores. Entonces, cuando miramos y escuchamos a los cristianos, mayormente a los ministros, el no poder mencionar esa palabra porque están sugestionados. Me pregunto, ¿para qué tenemos la Biblia? El día, amados hermanos, el día que yo no pueda predicar lo que este libro sagrado dice, yo dejo de predicar. Pero no es porque hombre me va a detener,
No es porque el diablo me va a detener. Yo dejaría de predicar. Porque yo no voy a ir a darle gusto a otro. Por eso yo no me meto en organizaciones. Porque ellos comienzan a trazarte pautas. A trazar pautas. No, hermano, usted es muy fuerte. Usted tiene que bajar un poco la predicación. Quítelo de la Biblia. Es lo que se puede hacer, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese carácter de rectitud de la justicia y el amor de Dios está sujeto a la naturaleza de Dios. Y a través de esa naturaleza y a través de ese sometimiento y a través de esa manifestación del amor con la justicia, Dios no solamente castigó a Adán. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, después de tantos argumentos, después de tantos, alguien dijo que desde que Adán pecó, cada persona tiene más de 100 excusas. Porque Adán dijo: bueno, la mujer que me diste. Y Dios en ningún momento le dijo a Eva: no comas del árbol. Eso es lo que se lo dijo a Adán. Pero sí, es santo. Dios tuvo paciencia con Moisés. Conocemos la historia. Y por último, Dios había dicho: mira, el hombre más manso de la tierra es Moisés. ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Lo que pasó es que Moisés no se miró dentro del cuadro lo que él estaba pasando con ese pueblo, que de la misma manera sucedió con él y Dios, para poder llevar a cabo lo que Dios le estaba mandando. Queremos agua. Ya no queremos comer ese maná. Queremos asopado, lo que comíamos allá en Egipto. Eso es lo que queremos. Y Dios vino y le dejó caer codornices. Se nos acabó el agua, Moisés, así que mira lo que vas a hacer, porque aquí nosotros no nos vamos a morir en ese desierto. Y Dios le dijo a Moisés: tranquilízate. Toca la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Toca la roca. No le dijo toca, háblale a la roca. Háblale. Y Moisés dijo: bueno, la primera vez le hablé, le habló, la segunda vez. A Moisés le costó de no entrar a la tierra prometida. ¿Dios es injusto? No. Dios no es amor. Sí, Él es amor. Pero Dios aplica su amor juntamente con su justicia. En medio del dolor, en medio de tristeza, Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca. Y Noé pasó trabajando. ¿Y qué pasó con la humanidad? Hasta que no comenzó el agua y Dios cerró el arca, porque Dios le dijo a Noé: usted no va a cerrar esa arca, métate ahí con tu familia, que yo me encargo de
cerrar el arca. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque, ¿y sabe qué va a hacer Noé? Abrir la puerta. Porque a veces nosotros queremos tener misericordia más que el mismo Dios. Y Dios le dijo, no, esa potestad no te la voy a dar, esa es mía. Y vino y ¡zup! La cerró. Y cuando estuvieron agolpeando el arca, no estaba adentro. ¿Y qué pasó con la humanidad, hermanos? ¿Qué pasó con la humanidad? Todos murieron. Dios no el amor de Dios no se manifestaba en ellos, sí. El tiempo que Noé estuvo preparando el arca, Noé estaba predicando. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestros tiempos? ¿Qué pasa en nuestros tiempos? En nuestros tiempos estamos predicando. Ya vienen otra vez con eso. Que Jesucristo viene. Yo vengo oyendo eso con mis tatarabuelos. Y es hasta ahora que no ha llegado. No te preocupes. Pedro dijo, el Señor no retarda su venida, sino que pacientemente espera para que nadie se pierda, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar después de que la iglesia sea levantada? El cuadro de Noé se repite en lo que son los pasajes bíblicos, porque así como el día de Noé, así como Sodoma y Gomorra, así vendrá el Hijo del Hombre. Y cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el 17 dice, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Terminamos. Lucas nos habla de un relato de un señor rico. Ese rico hacía algarabías. Y el mendigo de Lázaro estaba deseoso hasta de las migajas. Muere el rico, dice la palabra de Dios, que fue llevado al infierno. Muere Lázaro, y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Amados amigos, léate esa historia, esos escritos, en capítulo 16 de Lucas, del verso 19 en adelante. El hombre rico
y Lázaro estaban conscientes. Estaban conscientes porque la escritura dice que el rico estaba en tormenta y levantó su mirada y dice que él estaba en una cima, o sea que empinada hacia abajo, porque eso es lo que significa Seol. Seol significa profundidad, hacia abajo, y de ahí divisó a Lázaro, lo conoció, y luego dijo, conoció al padre Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje el dedo de su mano en agua, de su dedo en agua, y que venga a pasarla por mis labios, por mi lengua, porque yo me estoy muriéndome aquí, ese fuego me tiene atormentado. Aquel que despreció en su poderío, ahora lo necesita. Ahora bien, dice la palabra del Señor, los primeros que serán lanzados al lago de fuego será la bestia y el falso profeta. Lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 19, 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y el 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego dice en el capítulo 21, verso 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amados hermanos, todos aquellos que su nombre no está escrito en el libro del Cordero, dice la palabra del Señor, que serán lanzados al lago de fuego. De aquel lugar no hay ninguna escapatoria. Ahí se pueden rezar 50,000 Ave Marías. Ahí pueden hacer 70,000 penitencias. Ahí pueden prender 50,000 velones. Ahí pueden hacer todo lo que quieran hacer. Ahí pueden traer el mejor papa, el mejor sacerdote, para que lo saque de ese infierno y mandarlo al cielo. Amados hermanos,
La palabra de Dios dice que el que cayó a aquel lugar no tiene escapatoria. El infierno es una realidad, no es un mito. Al infierno irán todos los malvados, todos aquellos que hacen mal y no se arrepientan de sus pecados. Lamentablemente yo tengo que decirle la verdad, te espera un juicio eterno y un lago de fuego en la eternidad. Pero usted puede salir, usted puede huir de ese lugar. Usted puede escaparse para no llegar a ese lugar. ¿Y cómo? El que quiere venir en pos de mí, el que quiere, si quieres venir en pos de Jesucristo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígale. Ahí donde estás, usted puede invitar a Jesucristo que entre a tu corazón. Deja por un momento lo que estás haciendo, si quieres, y haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que mi destino eterno es el infierno. Dígaselo. Pero he escuchado tu palabra y acudo a ti. Me humillo y quiero que me perdones. De todas mis maldades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.